Vamos a dar inicio a este cuarto módulo del Diplomado de Actualización Jurídica, denominado Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Les mencionaba que íbamos a empezar platicando los incidentes, que fue un tema que se quedó pendiente en el módulo anterior. Bueno, conforme a la reforma, los incidentes se van a resolver en la audiencia preliminar sin interrumpir el procedimiento. Aquellos que consistan en competencia, personalidad, acumulación y excusas. En tema de excusas encontramos que el artículo 707 bis de la nueva Ley Federal del Trabajo establece los supuestos mediante los cuales el juez que conozca del juicio deberá de excusarse de la tramitación cuando tenga algún interés en el resultado del juicio, algún lazo familiar o un sentimiento de odio o afecto hacia alguna de las partes, entre otros supuestos. Estos cuatro tipos de incidentes se van a resolver en la audiencia preliminar sin interrupción del procedimiento. Por otro lado, el incidente de nulidad se deberá de promover durante los 3 días siguientes al acto que se pretende nulificar. Naturalmente, aquí pueden ser actos que hayan ocurrido antes de la audiencia preliminar o con posterioridad de la audiencia preliminar. Por lo tanto, en este caso sí habrá una audiencia incidental que establece la ley que deberá de celebrarse de manera inmediata, dentro de las 24 horas siguientes a la interposición del incidente, y desde luego que se puede promover hasta antes de dictada la sentencia. Es cuanto respecto a los incidentes en esta reforma. Pues veamos entonces, bueno, ya veíamos la sesión anterior, este esquemita muy simple en donde podemos ver la etapa escrita. Vamos a repasarla de manera muy breve. Mencionábamos que se inicia todo este trámite del juicio laboral con la conciliación prejudicial, la cual se deberá desahogar en un periodo máximo de 45 días, según lo establece la ley. Posteriormente, una vez agotada la conciliación prejudicial, se presenta la demanda, acompañando tanto las pruebas como la constancia de haber desahogado la conciliación prejudicial. Debe de presentarse y la notificación, el emplazamiento de la parte demandada se va a realizar otorgándole un plazo de 15 días para dar contestación. La parte demandada a la contestación deberá adjuntar tanto sus pruebas como también deberá de manifestar las objeciones que haga a las pruebas ofrecidas por la parte actora. Se le corre traslado a la parte actora y contará con 8 días para realizar objeciones a las pruebas de la demandada, así como su réplica. Tendrá entonces la parte demandada 5 días para su contrarréplica. Tanto la parte actora como la parte demandada no podrán ofrecer nuevas pruebas, salvo aquellas que se relacionen con las objeciones o con hechos supervenientes. Una vez que se hayan desahogado todos estos plazos de demanda, contestación, réplica y contrarréplica, y las manifestaciones que haga sobre la contrarréplica, la parte actora, particularmente a las pruebas relacionadas con la contrarréplica que hubiera ofrecido la parte demandada, tenemos por terminada esta parte escrita y será entonces cuando el secretario instructor citará a las partes a la audiencia preliminar, que deberá desahogarse dentro de los 10 días siguientes. Y será esta la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la audiencia preliminar, mencionamos hace un momento que deberá desahogarse en los 10 días siguientes al cierre de la etapa escrita. Antes de iniciar al análisis del desahogo de la audiencia preliminar, veamos lo relacionado a las notificaciones. Hay cambios importantes en materia de notificaciones en la reforma de 2019, del 1 de mayo de 2019. Contempla ahora 2 tipos de notificaciones, las notificaciones personales y las notificaciones electrónicas. Las notificaciones personales sufren también algunos cambios importantes. Primero que nada, se conserva la obligación de las partes de señalar un domicilio procesal dentro de su primer comparecencia, ya sea personal o escrita. Si no lo hacen, las posteriores notificaciones se harán por medio de boletín, estrados o buzón electrónico. Son personales las siguientes notificaciones. Número 1, el emplazamiento. El emplazamiento es siempre personal. Las demás notificaciones, no obstante que son personales, podrán llevarse a cabo mediante buzón electrónico cuando las partes así lo soliciten, que ahorita lo vamos a ver. Pero continuamos analizando cuáles son las notificaciones personales de manera ordinaria. Mencionábamos que es el emplazamiento, el acuerdo mediante el cual el tribunal se declara incompetente, el acuerdo en el que se admite
la demanda de amparo promovida por alguna de las partes, la reanudación de un procedimiento una vez que fue suspendido, el desahogo o la citación para el desahogo de las audiencias confesionales y testimoniales, o en general aquellas en las que se vayan a interrogar o absolver posiciones de alguna de las partes, y siempre y cuando se justifique la imposibilidad del oferente. Eso es un requisito importante que vamos a ver con mayor detalle en el siguiente módulo, todo lo relacionado al desahogo de las pruebas. Asimismo, las resoluciones de terceros extraños a juicio, la sentencia cuando no se haya dictado en la audiencia de juicio, el acuerdo de reinstalación, la reposición de actuaciones, aquellos casos urgentes a criterio del juez, así como los supuestos cuando fallezca el actor o se suspenda el procedimiento. ¿Cuáles son las novedades en el emplazamiento? Les mencionaba yo que había novedades importantes. El artículo 743 nos habla de las notificaciones personales o de la primera notificación personal, es decir, el emplazamiento a juicio. Y en la fracción tercera hay una reforma sumamente trascendente. Recordemos que antes de la reforma, cuando la persona que se pretendía notificar no se encontraba presente en el domicilio para su notificación, y una vez que el actuario se hubiera cerciorado que era el domicilio, lo que hacía el actuario era dejar un citatorio para que en las 24 horas siguientes estuviera presente el interesado para recibir la notificación. Si el interesado no comparecía o no estaba presente en ese citatorio, pues ahora sí ya se le notificaba a cualquier persona. Bueno, la reforma lo que hace es, en términos de la fracción tercera, el 743, si no está presente el interesado o su representante legal, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Y establece el artículo: el actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y, en su caso, su puesto de trabajo. Es decir, que ya no hay citatorios, sino que solamente el actuario bastará con que se cerciore que es el domicilio de la persona a quien se busca y estará realizando la notificación con cualquier persona mayor de edad. Y mencionábamos en el módulo anterior que el actuario podrá anexar a su cédula de notificación las fotografías o cualquier otro documento físico o electrónico para robustecer los elementos de convicción de la constancia o razón que para tal efecto se levante. Hay que recordar también que entre las reformas más importantes fue el capítulo de sanciones que se le imponen a los servidores públicos. Y una de las sanciones que se le imponen a los servidores públicos es no realizar las notificaciones dentro de los términos otorgados para tal efecto, así como también levantar actas de notificación falsas, es decir, que no haya ido el actuario a realizar la notificación y que levante una constancia que así lo establezca. Por lo que naturalmente será responsabilidad de los actuarios pues aportar todos los elementos que estén en su alcance para evitar que se busquen imponer multas cuando se argumente que no se llevó a cabo debidamente la notificación. Por tal motivo, quisiera yo pensar que los actuarios van a buscar siempre robustecer sus actas de notificación y adjuntar todos los medios de prueba, sobre todo los electrónicos, que tan fácil alcance tenemos hoy en día todas las personas. Y bueno, respecto a las listas y los boletines, las notificaciones por boletín o lista se fijarán y publicarán en el local del órgano jurisdiccional, y la parte más interesante es que se prevé ahora que se publiquen también en los portales de Internet, tanto del Poder Judicial Federal como en los poderes judiciales de las entidades federativas. Nuestros compañeros, los abogados civilistas, saben que esta es una práctica muy común. Nosotros, los abogados laboralistas, van a ser novedades. Nos dicen que nos vamos a estar civilizando ahora los abogados laboralistas, con la acepción que cada uno le quiera dar a esa afirmación. Y bueno, ¿qué deberá de contener la lista del boletín? Deberá de contener el número del juicio del que se trate, el nombre de las partes y una síntesis de la resolución que se esté notificando. Y el buzón electrónico, que es una novedad importante también para nosotros los laboralistas, tendrá el siguiente funcionamiento. Al momento de que se presenta la demanda, el tribunal le va a asignar a la parte actora un buzón electrónico en donde se le otorgará un nombre de usuario y una clave de acceso.
mediante el cual va a poder consultar el expediente y revisar los acuerdos. Esto naturalmente nos hace pensar que los nuevos tribunales laborales deberán de tener digitalizado todo el expediente y disponible para consulta de las partes. Esto es sin duda una gran noticia para los litigantes. Ahora establece el artículo 739 ter que las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación y en los juicios laborales serán, fracción cuarta, por buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Es decir, que esto nos da dos pautas. Número uno, que hay posibilidad de decidir si queremos o no hacer uso del buzón electrónico. No obstante, que el tribunal nos los va a asignar desde el principio. De cualquier manera, la obligatoriedad o la eficacia que tendrán las notificaciones que se realicen por medio del buzón dependerá de que las partes hayan manifestado su voluntad de manera expresa de que las notificaciones se realicen por conducto del buzón electrónico. Además, que deberán de las partes obtener una firma electrónica. O sea, tendremos un nombre de usuario, una clave de acceso y debemos de tener los litigantes y las partes una firma electrónica. Esto en el Poder Judicial Federal ya lo hemos experimentado, ya existe un procedimiento para la obtención de la FIREL y bueno, ya es posible consultar los expedientes electrónicos. Por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar que la misma plataforma de consulta y de acceso a los expedientes electrónicos que tiene instaurado el Poder Judicial Federal será la misma que se utilice para los juicios laborales. No así, desde luego, en las entidades federativas en las que se deberá de crear o de adaptar a lo que cada uno de los estados tenga. Acá en Baja California, hasta donde tengo conocimiento, porque no soy especialista en litigios civiles, no existe todavía una plataforma similar a la del tribunal, a los juzgados federales, pero tal vez no estoy actualizado en ese aspecto. Pero bueno, continuamos con las reglas de operación del buzón electrónico. Estas las encontramos en el artículo 745 ter. Se establece en dicho artículo que las partes tienen la obligación de consultar diariamente el buzón electrónico. Yo creo, francamente, que el buzón electrónico tendrá a su vez una función de notificación a nuestro correo electrónico. De manera que si recibimos un mensaje en nuestro buzón electrónico, seguramente recibiremos también un correo electrónico a la dirección que tengamos registrada para enterarnos que llegó una notificación al buzón electrónico. No obstante, la ley establece de manera precisa que es obligación de las partes revisarlo diariamente. Por lo tanto, cuando se reciba una notificación en el buzón electrónico, las partes tendremos 2 días para ingresar al buzón electrónico y descargar la notificación. Cuando nosotros ingresemos al buzón electrónico y descarguemos la notificación, se va a generar una constancia de que ya fuimos notificados o que ya tenemos conocimiento del acuerdo en cuestión y por lo tanto a partir de ese momento pues surtirán los efectos las notificaciones. Por otra parte, si alguno de los litigantes no ingresó a su buzón electrónico dentro de los 2 días que se le otorga de plazo para estar revisando sus notificaciones, se tendrá por notificado después de los 2 días. Es decir, surtirá sus efectos la notificación hecha al buzón electrónico después de 2 días de haber llegado a dicho buzón. Por lo tanto, no está de más aclarar la recomendación de estar revisando por lo menos cada 2 días nuestro buzón electrónico, si no es que todos los días como lo establece la ley. Y hay una salvedad muy importante: cuando el tribunal lo estime conveniente por la naturaleza o trascendencia del acto que se pretende notificar, no obstante que se haya manifestado la voluntad de que las notificaciones se reciban mediante buzón electrónico, de cualquier manera el tribunal, es decir, el juez, podrá ordenar la notificación por conducto del actuario, es decir, la notificación personal. Le otorgan esa facultad discrecional al tribunal. Y en caso de que se presente alguna falla en el sistema del buzón electrónico, inmediatamente se suspenderán todos los plazos, todos los términos que estén corriendo o que se hayan otorgado en el acuerdo que se haya mandado notificar por medio del buzón electrónico. Continuemos ahora con el recurso de reconsideración. Otra novedad para los abogados laboralistas: recordemos que no existía un recurso similar en nuestra legislación, salvo aquellos relacionados con la revisión de actos de ejecución.
Ahora contamos con este recurso de reconsideración y este recurso procede solamente contra los actos del secretario instructor. Los actos del secretario instructor son los previstos o los contemplados en el artículo 871, que en un momento vamos a revisar. No obstante que este recurso de reconsideración es contra actos del secretario instructor, el juez en cualquier momento podrá subsanar las omisiones o los errores en que hubiera incurrido, algo similar a lo que teníamos en el artículo 686 previo a la reforma. Bueno, ahora subsiste la posibilidad de que el juez subsane cualquier omisión o error o precisar incluso algún punto hasta antes del dictado de la sentencia. Y continúa diciendo que además podrá aclarar la sentencia una vez que se haya dictado. Veamos ahora cuáles son los supuestos en contra de los cuales procede el recurso de reconsideración. El secretario instructor podrá dictar los siguientes acuerdos. Inciso A, admitir o luego desechar, así como prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las normas de trabajo y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. También podrá el secretario instructor dictar acuerdos relacionados a la notificación del demandado, es decir, ordenar el emplazamiento, ordenar las vistas, traslados y notificaciones a las partes, así como a los terceros, admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las excepciones dilatorias, así como los hechos de la parte actora. Y por último, dictar las providencias cautelares, así como las demás que el juez le llegara a ordenar. Por lo tanto, tenemos que, en contra de todos estos acuerdos, procede el recurso de reconsideración. ¿Cuáles son los que considera un servidor más importantes y de mayor trascendencia, o los que seguramente serán aquellos que sean más recurrentes en nuestro litigio? Pues seguramente el de admisión de demanda y el de admisión de las pruebas. Es decir, si se promueve una prueba y se objeta y no obstante se admite, los litigantes tendremos oportunidad de presentar un recurso de reconsideración en contra de la admisión o el desechamiento que se haga respecto a las pruebas ofrecidas por las partes. Y desde luego también las providencias cautelares que veíamos, si no me equivoco, en el segundo módulo. ¿Cuáles son las providencias cautelares? Pues la más importante, la más delicada que me parece a mí, es aquella que consiste en cuando el trabajador argumente que fue despedido por un acto discriminatorio o una trabajadora que argumente haber sido despedida por motivo de su embarazo, podrá solicitar como providencia cautelar que se le reinstauren en sus derechos de seguridad social. Dicho en otras palabras, el tribunal le podrá ordenar al patrón que reinscriba o reincorpore en el Instituto Mexicano del Seguro Social a aquel trabajador que se dice despedido por motivos de discriminación o por encontrarse embarazada en el caso de la mujer trabajadora. En contra de esa determinación, de esa providencia cautelar, puede promoverse el recurso de reconsideración. Y en ese caso en particular de la providencia cautelar se podrá promover dentro de los 3 días siguientes a que se haya hecho valer o se haya admitido la providencia cautelar. Veamos ahora cuáles son las distintas formas de promover el recurso de reconsideración. En la gran mayoría de los casos se va a promover de manera oral en la audiencia preliminar, en donde ahí mismo se va a resolver de plano, desde luego dándole garantía de audiencia a cada una de las partes para que hagan sus manifestaciones. Por lo tanto, considero que esta es la parte o la razón principal por la que debemos de asistir a la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, como veremos justo en un momento, al momento de que se admitan las pruebas y se desechen, pues tendrán oportunidad las partes para que de manera oral y justo en ese momento interpongan el recurso de reconsideración. Entonces, no habrá otra oportunidad para promover el recurso de reconsideración, salvo en la misma audiencia, en donde ahí mismo se va a resolver. Y les mencionaba que en el supuesto de las providencias cautelares se deberá de promover dentro de los 3 días siguientes. Una vez interpuesto el recurso de reconsideración, se le va a dar vista a la contraparte para que haga sus manifestaciones en un término de 3 días. Sin embargo, lamentablemente, en la opinión de un servidor, este recurso de reconsideración relacionado a las providencias cautelares se establece que también se resolverá hasta la audiencia preliminar. Entonces, si al momento de interposición de la demanda el trabajador
solicita que se le reincorpore en el goce de sus derechos de seguridad social, argumentando un despido, digamos, por embarazo, tratándose de la mujer trabajadora. El patrón, al momento de recibir la notificación de la providencia cautelar, pues tendrá la oportunidad de promover el recurso de reconsideración dentro de los 3 días siguientes. Y a mí se me ocurre que uno de los motivos por los que pudiera combatir esta providencia cautelar sería argumentando una de dos, que tal vez no es su trabajadora, o digamos que el motivo del despido no fue que estaba embarazada y que el patrón argumente un motivo adicional. Entonces, si ese es el caso, el patrón va a interponer dentro de los 3 días siguientes el recurso de reconsideración. El trabajador dentro de los 3 días siguientes va a hacer sus manifestaciones, pero lamentablemente, conforme a la redacción que tenemos en la reforma de 2019, será hasta la audiencia preliminar cuando se resuelva este recurso de reconsideración. A mí eso me parece muy desafortunado, porque no obstante que en 3 días se interpuso el recurso, y en 3 días posteriores la parte actora ya hizo sus manifestaciones en relación al recurso, pues en teoría ya tuviera el tribunal los elementos suficientes para resolver ese recurso de reconsideración. No obstante, lo que establece la reforma es que será hasta la audiencia preliminar. Me parece sin duda lamentable, porque recordemos que la audiencia preliminar se va a señalar hasta que hayan transcurrido todos los términos para la contestación de 15 días, para la réplica de 8 días, para la contrarréplica de 5 días más y para las manifestaciones finales de la parte actora, que son 3 días más, sin mencionar la posibilidad de que se hubiera presentado una recomendación a la parte actora o un llamamiento a juicio a un tercero. Entonces, mientras no hayan transcurrido todos esos términos dentro de la parte escrita, pues no se señalará fecha para la audiencia preliminar. En caso de que se interponga después de la audiencia preliminar un recurso de reconsideración, se resolverá por el juez una vez agotadas las vistas. Esto es, obviamente, respecto a actos del secretario instructor posteriores a la audiencia preliminar. Con esto tenemos agotado ya el recurso de reconsideración y vayamos ahora al desahogo de la audiencia preliminar. El nuevo juicio laboral, insisto, tiene 3 etapas fundamentales. Antes de las 3 etapas fundamentales tiene una preetapa, la preconciliación, la conciliación prejudicial. Bueno, esa se lleva ante un centro de conciliación estatal o federal, pero dentro del tribunal tiene 3 grandes etapas. La etapa escrita, que ya desahogamos, después la audiencia preliminar, que tiene por objeto depurar el procedimiento, como lo veremos a continuación, y por último, la tercera etapa, que es la audiencia de juicio, en donde se desahogan pruebas y se dicta la sentencia. Esas son las 3 grandes etapas. Veamos en qué consiste la audiencia preliminar. Mencionábamos, el objeto es muy claro: depurar el procedimiento, dejarlo listo solo para el desahogo de las pruebas. Es decir, número 1, en esta audiencia se van a resolver todas y cada una de las excepciones dilatorias que se hubieran interpuesto por las partes. De esta manera se va a depurar el procedimiento. Digamos, acumulación, competencia, entre otras. En esta audiencia preliminar también se va a fijar la listis, de manera que se va a analizar el escrito de demanda y de contestación y se van a fijar cuáles son los puntos en los que las partes están de acuerdo. Incluso si de la demanda y la contestación se desprende que las partes están de acuerdo respecto a la totalidad de los hechos y el juicio se resume a una cuestión de derecho, inmediatamente se turna el juicio a resolución. No se cita una audiencia de juicio, sino se turna a resolución, así lo establece la ley. Obviamente no es necesaria una audiencia de juicio debido a que no hay pruebas por desahogar. Solamente se cierra la audiencia preliminar, se cierra desde luego la fase escrita y se turna para resolución el expediente. Esto es solo en aquellos casos en los que las partes están de acuerdo en la totalidad de los hechos. Entonces decíamos, una vez que se están analizando los hechos, se va a fijar aquellos respecto a los que se suscite la litis. Se van a determinar cuáles son los hechos controvertidos. Y partiendo de esos hechos controvertidos, la siguiente etapa, la siguiente fase dentro de esta audiencia preliminar es la admisión y desechamiento, en su caso, de las pruebas ofrecidas por las partes. Obviamente, teniendo como parámetro
que se hayan ofrecido conforme a derecho y que estén relacionadas con los hechos que previamente se acaban de fijar como litis en este juicio, es decir, los hechos controvertidos. Asimismo, se tiene por objeto la resolución de todos los recursos de reconsideración que se hubieran presentado antes de la audiencia preliminar, como en el caso del recurso de reconsideración contra las providencias cautelares, o los que se hayan presentado en las anteriores fases de la audiencia preliminar. Insisto, el más recurrente seguramente será el recurso de reconsideración respecto a las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Y por qué es importante el recurso de reconsideración en esta misma audiencia? ¿Cuál es la lógica que existe? Bueno, esta etapa del procedimiento está a cargo del secretario instructor y el recurso de reconsideración es resuelto por el juez que preside a este tribunal. Por eso es importante que si el secretario instructor dictó un acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas y nosotros consideramos que está mal hecho, que no es conforme a derecho o cualquier argumento que tengamos, en ese momento levantamos la mano, interponemos el recurso de reconsideración y será el juez quien resuelve el recurso de reconsideración en cuestión. Y por último, citar a las partes a una audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio se deberá desarrollar dentro de los 10 días siguientes, salvo casos muy excepcionales. Veamos ahora el desarrollo de la audiencia preliminar. Una vez abierta la audiencia, iniciará el secretario instructor tomando la comparecencia de las partes. Las partes pueden comparecer ya sea de manera personal o representadas por conducto de algún apoderado, debiendo ser las partes asistidas por un licenciado en Derecho. Si no comparecen las partes, en realidad no hay una consecuencia negativa. La contestación ya fue presentada, las pruebas ya fueron presentadas. No hay ninguna consecuencia negativa por no presentarse en la audiencia preliminar, salvo que se precluye el derecho procesal que tenemos dentro de la audiencia preliminar, consistiendo principalmente en la interposición del recurso de reconsideración. Entonces, inicialmente, cuando yo estaba analizando la audiencia preliminar, pues francamente no veía yo una importancia trascendental de asistir a la audiencia preliminar. Todo el juicio, toda la parte más importante del juicio, pues se ha desahogado en la etapa escrita y la otra parte más importante del juicio se va a desahogar en la audiencia de juicio, ¿no? En donde se van a llevar a cabo todas las pruebas. Por lo tanto, esta etapa intermedia de la audiencia preliminar, pues inicialmente yo tenía la idea de que no era tan importante asistir, no había tanto riesgo de no asistir. Sin embargo, haciendo el análisis detallado, pues me doy cuenta que sí existe una razón sumamente importante para asistir a la audiencia preliminar, que es, insisto, el interponer en tiempo y forma el recurso de reconsideración contra aquellas determinaciones que haga el secretario instructor en esta audiencia, principalmente lo relacionado al desechamiento o admisión de las pruebas. Posteriormente, se van a examinar las personalidades de las partes. Desde luego que se pudieron haber resuelto ya el incidente de personalidad que se haya, la excepción de personalidad que se haya promovido por alguna de las partes. Continuamos con la resolución de las excepciones procesales, la fijación de la litis y lo que mencionábamos, admisión de pruebas y forma de desahogo. Y aquí hago una pausa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas que requieren una diligencia especial o comparecencia de alguna de las partes se van a desahogar en la audiencia de juicio. Pero habrá casos en los que se tenga que desahogar una prueba, digamos, un informe de autoridad, una copia certificada o alguna otra que se les ocurra a ustedes, que se deberán de ordenar en el periodo de tiempo que existe entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Dentro de esos 10 días, deberán de ordenar el desahogo de todas aquellas pruebas que requieren una diligencia fuera del tribunal. E insisto en que fuera del tribunal, porque, por ejemplo, la audiencia o la prueba de inspección, como veremos más adelante, se establece que se deberá de desahogar dentro de las instalaciones del tribunal. Entonces, serán contados los casos en los que se ordenen desahogo de pruebas fuera del tribunal. Y bueno, esas pruebas, insisto, se deberán de llevar a cabo en el periodo de tiempo entre ambas audiencias. Y se citará a las confesionales, testimoniales, ratificaciones, etcétera, a llevarse a cabo
en la audiencia de juicio. Desde luego que las partes quedarán notificadas en esta misma audiencia preliminar de las fechas de la fecha y de la citación para el desahogo, salvo casos excepcionales en los que se podrán desahogar las pruebas en varias audiencias. Si el tribunal lo determina necesario, se podrá señalar varias audiencias para el desahogo de pruebas de manera puntual y posteriormente el desahogo de la audiencia de juicio. Obviamente, toda la redacción de como está previsto, pues diseñado este nuevo procedimiento es con la intención de que se reduzca la cantidad de audiencias y que el procedimiento esté de manera sumamente concentrada en estas tres grandes etapas: escrita, audiencia preliminar y etapa de juicio. Y les mencionaba hace un momento que en los supuestos en los que no haya litis, que las partes estén de acuerdo en los hechos y que todo se reduzca a una cuestión de derecho, se turnará el expediente a resolución. Y bueno, con esto damos por concluido este módulo, es sumamente breve. El cuarto módulo consistente en la audiencia preliminar, notificaciones, recursos de reconsideración, y pues como mencionamos, vimos también la parte de incidentes.